través de las distintas redes sociales, así es que esperamos que se gocen junto con nosotros y meditemos juntos en el tema que en esta mañana queremos compartir. Le hemos titulado ¿Fe o miedo? ¿Fe o miedo? ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿No? Vamos a tratar de ir. Esto lo escribí antes de que todo esto estuviera sucediendo en medio de nuestra sociedad, así que algo habrá para nosotros en medio de todo esto. Así que vamos a buscar al profeta Daniel, libro de Daniel, allá en el Antiguo Testamento, y vamos a buscar el capítulo 3. Daniel, ese muchacho que dejó tanta enseñanza desde el principio del libro, cuando buscaron jóvenes que pudieran ser ejemplo de su sociedad, encontraron a Daniel y a sus amigos, de quienes vamos a estar leyendo el día de hoy. Y luego Daniel, pues tenemos las profecías, o algunas de las profecías más significativas para la iglesia y para el pueblo de Israel, como lo es la semana 70 o las 70 semanas de Daniel, que es súper importante el poderlas comprender para entender el fin de los tiempos. Así que hoy vamos a estudiar más a fondo la situación. Daniel capítulo 3, verso 14 al 18. Y esto nos compartían también en el retiro de los varones, así que espero que algo se pueda también repetir y quedar en nuestros corazones. Dice la palabra: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gracias, Señor, por el testimonio que podemos leer de hombres, de jóvenes de fe, que confrontaron reinos enteros, reyes grandes, pero que no tuvieron temor porque su fe los sostuvo. Que esto, Señor, nos sirva a nosotros el día de hoy para que también podamos confrontar gigantes y recordarnos los unos a los otros que no hay nada ni nadie más grande que nuestro Dios. Gracias por tu palabra, que al compartirla, Señor, llegue a nuestro corazón junto con nuestro perdón de las faltas que hayamos hecho en contra de tu bendito nombre. Te suplicamos estas cosas por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Dicen los psicólogos y los sociólogos que este sentimiento que llamamos miedo fue puesto en nosotros para la preservación de la vida. O sea, el tener miedo es parte de ser humano, no es que fallemos o faltamos, simplemente es parte de la naturaleza que Dios puso en nosotros. El miedo nos ayuda a conservar la vida, el miedo nos ayuda a conservar la salud, el miedo nos ayuda a conservar también nuestras situaciones económicas, ¿no? Así que el miedo es algo que ya está en nosotros, no es algo que nos cae de repente, viene en el paquete. Lo que la diferencia hace es que el miedo es algo en nosotros que ya está, mientras que la fe es algo que hay que trabajar para que pueda crecer. La fe es un trabajo constante, que eso hemos estado leyendo en el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto?
si tuvieras fe como un granito, si tuvieras fe como lo más chiquito, una sola moneda, una cosa más pequeña, pero si trabajas, si la crees, va a ir creciendo de tal forma que llegará el momento en que otros creerán a través de tu fe. Pero no es nada que nacemos con necesidad de Dios. Nacemos con el sentimiento que muchos llaman de fe, que debemos de ubicarlo en alguna forma, en alguna deidad. Siempre ha existido el temor a las deidades y la fe a las deidades. ¿Me doy a entender, hermanos? Siempre ha existido eso, ¿no? El miedo al rayo, entonces le ponían el dios del trueno. O sea, convertían su miedo en una forma de fe, de creer, para poder ofrecerle algo a aquel Dios para que calmara su enojo o X cosa que pudiera estar sucediendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de miedo de fe, tenemos que ir entendiendo, el miedo ya está en ti. Ahí está. La fe es algo que tienes que trabajarla. Tienes que trabajarla para que pueda ir creciendo en nuestro corazón. Tiene que ir creciendo. La fe no es algo que se estanca, no, la fe es algo que crece o muere. No, conocemos tantos hermanos en la fe que dejaron de creer y su fe murió. Y al morir la fe, pues muere la esperanza. Y la verdad, hermanos, que en estos últimos tiempos una vida sin esperanza es una vida pobre, es una vida triste, porque lo que sostiene es la esperanza que tenemos en Cristo nuestro Señor. Es lo que nos mantiene, es lo que trae gozo. En la vida siempre vamos a requerir tener ciertas motivaciones, ¿no? Para, qué sé yo, para poder lograr ciertas metas, ciertos logros. Nos proponemos algo en nuestro diario caminar para lograr alcanzar aquello que quizá queremos, sea lo que sea. Puede ser un título, puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser el conquistar a una muchacha, el conquistar a un muchacho, el progresar económicamente, el progresar en mi espíritu, el progresar en el matrimonio, el tener mejores relaciones en casa, el progresar en mi amistad con mis compañeros de trabajo. O sea, hay algo en nosotros que podemos llamar metas que también nos ayudan a poder caminar y poder lograr aquellas metas o aquellos deseos que nosotros podemos tener. Ahora, eso es lo que, pensando en esto, traigo para ustedes el día de hoy. ¿Qué es lo que nos motiva muchas veces a nosotros a caminar o a continuar con el Señor? ¿Miedo o fe? No crea que esto es algo nuevo. Durante todos los siglos anteriores, los grandes predicadores que la historia registra, y se les llama los grandes predicadores porque eran hombres que, por ejemplo, caminaban de la ciudad del monte a San Bernardino, por darles un ejemplo. No habían carros, caminaban en burro o en caballo, y mientras iban caminando, iban haciendo los sermones. En el caballo, caminando, iban haciendo los sermones o leyendo la palabra, y eso era la motivación que ellos tenían para... Y cuando llegaban a aquel lugar a tener la campaña o a predicar la palabra, dice la misma historia que cuando, por ejemplo, un Juan Hus se paraba al frente y comenzaba a predicar a las grandes multitudes, el tema principal de aquellas grandes predicaciones era el infierno. Ese era el tema principal. Porque lo que ellos querían era rescatar a la cantidad posible, los más posibles de las garras del infierno. Así que predicaban del infierno. Y cuando hablaban del infierno, con aquella convicción que en aquel entonces, porque habían plagas, porque habían guerras, ¿les suena familiar eso? ¿No? Lo mismo que estamos teniendo hoy en día, pero aquella gente que no conocía la esperanza que nosotros conocemos, cuando escuchaban de las llamas del infierno, cuando escuchaban del gusano que no se muere, cuando escuchaban del cuarto oscuro que no se ve, cuando escuchaban que hay un sentimiento de que cae y nunca llega al final, cuando escuchaban que el mismo Jesucristo decía, ahí será el lloro y el crujir de dientes, con todas estas cosas que ellos hablaban del infierno, pues cuando hacían la invitación, hermanos, cientos de personas caían de rodillas aceptando a Jesús. Los conocedores de la materia hoy en día dicen, bueno, no se sabe si en realidad aquellas personas se estaban entregando a Jesús de corazón o porque le tenían miedo al infierno.
Así que ¿fue fe o fue miedo lo que impulsó a aquellas personas, ¿no?, a venir a los pies de Jesucristo? En nuestro caminar diario creo que vale la pena hacernos la pregunta, ¿no? ¿Es fe o es miedo? ¿Es fe o es respeto? ¿Es porque creemos o porque tenemos temor a que algo suceda? Le pongo un ejemplo tonto, pero ejemplo. ¿Usted respeta las leyes de tránsito por fe o por miedo? Nadie quiere recibir un ticket, ¿verdad? Y se lo compruebo fácil que no es por fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos y vemos para todos lados, no vemos ningún highway patrol, ningún policía, le damos más duro. Nomás vemos un carrito de esos blancos y negros, quitamos el pie del acelerador. ¿No? Entonces digo, nos motiva el miedo. Nos motiva el miedo. Pero si por nosotros fuera que ponga 90 millas por hora en el freeway, llegamos más rápido al lugar donde vamos o al cementerio. Pero esa es parte de lo que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, leyendo el relato que hemos tenido el día de hoy, pregunto, ¿cuál fue la motivación de estos muchachos? ¿No? ¿Qué los motivó a enfrentarse al rey Nabucodonosor, el más grande de los reyes? Todo un imperio bajo sus pies. Se creía tanto que los mismos que lo adulaban a él le dijeron: eres tan grande, rey, eres tan poderoso, tú eres un dios, tú necesitas hacerte una estatua para que todo mundo adore tu estatua. Necesitas hacerte algo para que todos en todo tu imperio reconozcan que tú eres el gran Nabucodonosor. Y que se arrodillen delante de ti, y que le canten a la estatua, y le den música, y que le den ofrenda, y que cada vez que pase por la calle la estatua, todo mundo caiga de rodillas y se incline ante tu estatua y la reconozcan y lo adoran como a un dios. Y el rey se la creyó. El hombre era de buen corazón, le voy a decir, bíblicamente hablando. De alguna forma tenía fe, de alguna forma. Usted lo puede leer más para después, si quiere, más para adelante, cuando él mismo se acerca al horno que le dice: siervo del Dios verdadero. Hay un reconocer en él del Dios de Daniel y de estos tres muchachos. Pero en aquel momento lo ondularon tanto que se creyó e hizo la estatua. Y entonces pasaban con la estatua por todas partes y todo el mundo caía de rodillas ante la música y a la estatua que traían y le daban ofrendas y etcétera, menos estos tres muchachos. Daniel estaba en palacio, así que él no andaba en la calle. Ellos se quedaban en la calle, y cuando los que odiaban al pueblo judío, que siempre ha habido gente que odia al pueblo judío hasta el día de hoy, y usted lo puede comprobar en las noticias, hasta el día de hoy, entonces le comenzaron a decir, para acabar con los judíos, porque esos no son los nombres de los muchachos, esos son los nombres que les dieron en el reino de Nabucodonosor. Les cambiaron el nombre. Entonces le fueron a decir: mira, esos tres muchachitos no creen en ti, no creen en adorar tu estatua, no se arrodillan delante de tu estatua, no le cantan, no hacen nada, les pasa como que si les pasó una mosca enfrente, ¿verdad? No hacen nada. Y tú eres el gran rey. Todo mundo, hasta los animales, les pegan en las patas para que se doblen delante de ti. Y estos tres no lo hacen. Castígalos. Por eso entonces Él los llama. Y ya leyeron ustedes la plática que tienen ahí. A mí lo que me llamaba la atención es cuando le dice: ¿y qué Dios será el que los libre de mi mano? ¿Y qué Dios será el que los salve? Si usted leyó junto conmigo, espero que haya visto la diferencia. Cuando le dicen: queremos que sepas, oh rey, que no adoraremos tu estatua, y que el Dios al que nosotros servimos nos puede, léalo ahí por favor, ahí está, nos puede salvar del horno, y de tu mano, oh rey, nos salvará. O sea, ya, si Él quiere, pero aquí es una cuestión de que nos salvará. Esa es fe, esa es convicción. Si nos quiere salvar de aquello, que lo haga, pero de tu mano nos va a salvar. Y si no lo hace, de todas maneras,
no te vamos a adorar. Mire, qué respuesta. ¿Qué los motivó? No había una multitud que los aplaudiera. ¡Ay, qué fe! Milagro, ¿verdad? ¿Qué? No había una multitud que los aplaudiera. No había ganancia económica para ellos en lo que estaban haciendo en ese momento. Al contrario, era una condena de muerte la que estaban haciendo. Era una condena directa de muerte. No había nada más que los motivara más que Dios. Su fe en Dios. Porque están solos. La multitud no los iba a apoyar. Le tenían miedo al rey. La multitud no los iba a aplaudir. Le tenían pánico al rey. Pero ellos en su fe y en su pararse no doblaron su rodilla delante de nadie. Permanecieron firmes, ¿no? Repito, no tenían que impresionar a nadie. A nadie. Es una convicción de fe entre Dios y el corazón. Simplemente entre Dios y el corazón. Toda su motivación era su fe en ese Dios maravilloso, que ellos sabían que estaba con él. Y cuando le dicen al rey, ¿y si no nos salva? Es aquello que dicen, pues, ¿qué quieres que hagamos? Hacen eco a lo que después el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo nos recuerda allá en la carta a los Romanos cuando dice en el capítulo 14, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es la convicción. Pablo era esa, de ese tipo de Abed-Nego y de Sadrach y del otro cuando hey, Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Sí, se acabó la renta, ya no pago burro, porque pagaban burro en el carro. Ya no hago nada, ya no me van a azotar, ya no me van a meter preso. Para mí el morir es ganancia. Si me voy con el Señor, voy a andar a las calles. Él ya había visitado el cielo, ¿se acuerda? Él ya sabía lo que le esperaba. Él ya había visitado el cielo. No dice que si conoce a un hombre que subió al tercer cielo y que vio cosas que no se pueden describir. No pudo decir lo que vio en el cielo, pero era tan grande, tan grandioso que para él morirse era ganancia. Era ganancia, me voy. Ya no aguanto tanto esta situación aquí, porque el pobre, a donde llegaba, preso lo metían. A donde llegaba, lo azotaban. A donde no lo bajaron hasta en una canasta como que era un niño ahí abandonado, ¿verdad? Lo bajaron del muro porque se lo querían tronar también los judíos. Por eso él dice, para mí el morir es ganancia. Pero mientras viva, del Señor soy. Y si muero, del Señor soy. Así que, sea que viva o que me quede, hey, del Señor soy. Eso es fe. ¿Tuvo miedo Pablo algún día? Claro que sí. ¿No le estoy diciendo que lo bajaron en una canasta? ¿Se puede tener fe y miedo? Sí. ¿Cómo no? Le dije al comenzar esta meditación, el miedo ya está en nosotros. Es parte de nosotros. Se lo compruebo con Mateo 14, del 28 al 31, un pasaje que todos conocemos. Mateo 14 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Subraye eso, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, lo he dicho en otras ocasiones. Mucha gente dice, Jesús es el único que ha caminado sobre el agua. No, aquí está que Pedro también. Pedro también caminó sobre el agua. ¿No? Comenzó con fe. Si Jesús me está llamando, con fe. Y puso, ya me imagino a Pedro, ¿verdad? Dándole al agua a ver si
si está dura la cosa, y comenzar a caminar en el agua, porque Cristo lo está llamando. Pero se volteó y comenzó a ver las olas por todas partes, y eso es lo que después de que comienzas algo con fe, te puede suceder en el caminar. Comenzaste un ministerio con fe, pero comienzan las olas de la crítica, comienzan las olas del abandono, comienzan las olas de que no alcanza, comienzan las olas de que te miran mal, comienzan las obras del criticismo, comienzan aquellas olas por todas partes y entonces uno comienza a desanimarse. Uno comienza a hundirse, como le sucedió a Pedro. Todo comienza con fe, claro que sí, pero tienes que trabajar la fe en el caminar para no hundirte. Perdón, hermana, voy a usar su ejemplo un momentito. Dios le dijo a la hermana Cueva y le puso esa espina en el corazón que a muchos ya nos tenía. Ay, la hermana otra vez. No, y viene y que los niños de San Judas y que oremos por los niños de San Judas y que, pastor, ¿qué hago? Le digo, váyase de voluntaria a San Judas, hermano. Vaya a trabajar allá con los niños para que vaya. Y ella llamó, pero no le dieron chance. Pero bueno, ¿y qué pasó? Siguió con esa fe y comenzó lo que hoy tenemos como el Ministerio de los Niños con Cáncer. Pero no todo ha sido felicidad. Su propio marido le dijo, no. Sus hijos le dijeron, mam, no queremos que vayas para allá. No, haz otra cosa, pero no vayas para allá. Miren las olas que le vinieron encima a la hermana. Una ola y la otra. Y llegó el momento en que la hermana dijo, no sé qué hacer, pastor, ¿qué hacemos? Adelante. Yo le dije las palabras, si Dios la ha llamado a esto, no va a haber quien la pare. ¿Y ya llevamos cuántos años? 8 años. 8 años trabajando en eso. 8 años. Que es que no solo que oramos por los niños, no. Se les lleve el amor de Dios, se les muestra el amor de Cristo en un plato de comida, en ropa, en juguetes, en ofrenda. ¿Usted cree que eso pasa una vez al año? No, ella está manteniendo familias allá. Se paga el entierro de los niños cuando el Señor los llama a su presencia. Se mantiene eso, se le compra terrenitos para que levanten su casita. Eso es lo que se hace porque la hermana sigue caminando en el agua, todavía tiene fe. El miedo lo dejó atrás. El miedo lo dejó atrás. Los muchachos se van a meter ahora en semejante compromiso. Irse a vivir a Argentina, ya con eso es suficiente, pero bueno. Van para allá. ¿Con qué cuentan? Con lo que llevan. Simplemente. ¿Hay miedo? Yo sé que sí, a eso sobra, ¿qué es lo que puede suceder? Pero ¿qué me dice? Porque continúan, quiere decir que hay fe. Hay fe para seguir adelante. Ese es nuestro reto, hermanos. Está bien que tengas temor de vez en cuando. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Pero no pierdas la fe. No pierdas la fe. Camina en el agua. Si Dios te ha llamado, te va a sostener en el agua. Si Cristo te está llamando, te va a defender de cualquier ola que se venga encima de ti. Si Cristo te está llamando, te va a sostener, te va a mantener y te va a dar más de lo que puedas necesitar. Esa es la promesa. Mire qué interesante, hermano, que cuando los muchachos le dicen al rey, ellos no comenzaron a orar, Padre, reclamo tu promesa. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me voy a quemar y que si paso por las aguas no me voy a ahogar. No le reclamaron nada porque no hay nada que reclamarle a Dios porque Él es Dios y nosotros simples ovejas de su prado. Podemos hacer nada más que someternos a la voluntad de Dios con fe. Con fe. ¿Miedo habrá? Siempre hay miedo. Todo lo que pasamos aquí sabemos lo que estoy hablando. Cada vez que uno se para atrás de este púlpito le tiemblan hasta las muelas. Esté llena la iglesia o esté vacía. ¿Por qué? Respetamos a Dios. Amamos a Dios. Pero al mismo tiempo sabemos y entendemos que tenemos que darle gloria a Dios.
Cada miércoles que alguien pasa por acá, en el testimonio que está dando, le está dando gloria a Dios. Claro que sí. ¿No? Nos comenzamos a alentar los unos a los otros, porque el miedo es algo natural. La fe es sobrenatural. El miedo impide que hagamos cosas. La fe nos invita a hacer grandes cosas para Dios. Creerle a Dios, continuar con Dios, es seguir hacia adelante, hermano. El mensaje de hoy no lo quiero hacer largo, es simplemente mantenernos a nosotros. Vivimos tiempos difíciles, nada podemos hacer. No podemos ir a la Casa Blanca y hacer que las cosas cambien. No podemos ir a Israel o a Irak y a decir que las cosas puedan cambiar. No podemos ir a Rusia o Ucrania para evitar todo aquello. No podemos ir a Latinoamérica también para llevar comida a donde están tantos devastados y abandonados. No podemos hacer mucho ni por nuestra propia comunidad, pero lo único que podemos y tenemos que hacer es el poder que Dios nos ha dado, que se llama oración. Oración. Eso nadie te lo impide. En tu casa, en tu carro, en la cocina, en el patio, en el dormitorio, en el baño, donde quiera que estés, puedes levantar un clamor delante de nuestro Padre. Claro que sí. Hebreos, en ese capítulo tan conocido por todos nosotros, y repito los mismos versos que ya conocemos, 11, 1 y 2, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Escuche esto: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y póngale atención a esto: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Llévese este pensar en su mente y en su corazón. Si Dios hizo el universo de la nada, de lo que no existía, de lo que no se miraba, si Él hace posible todo esto, no te intimides ante ninguna situación, porque el Dios que hizo el universo es el mismo Dios que te ha dicho: y yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tengamos fe más grande que nuestro miedo. Y Santiago dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Pero no termina ahí. De dominio propio. Porque tú dominas tu miedo por tu propia fe. Domina tu miedo con tu fe, que no sea al revés. Domina tu miedo creyendo que Dios sigue siendo Dios aún en el siglo XXI. Incline su rostro, por favor.